Máximo Estudio Producciones presenta los Radio Type Podcast de El Anfitrión del Cambio, con David C. Mendoza. Un microespacio con el que podrás aprender a cambiar tu vida utilizando las leyes mentales. Porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David C. Mendoza y lo que escuchan es los Radio Type Podcasts de El Anfitrión del Cambio. Este es el primero y es un poquito especial, va a ser un poquito más largo de lo habitual, 20 minutos aproximadamente es la idea de lo que puede durar. Normalmente serán más cortos, normalmente vamos a estar rondando en torno a 8 o 10 minutos como mucho. Pero bueno, lo importante sería de qué va este espacio, qué es esto de El Anfitrión del Cambio y qué son estos Radio Type Podcasts. Bueno, pues esto es un proyecto comunicativo, multidifusión, y esta es una de sus piezas. Los Radio Type Podcasts son una de sus piezas y va a estar distribuido en distintas plataformas de podcast como tipo Spotify, Spreaker, etcétera, ¿no? En YouTube, Podcaster también, varias. De esto ya se encarga la productora. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo aquí ya, es estrenar este primer episodio que además tenemos que va a contar con una temporada de televisión. También está en este proyecto multidifusión, como estamos diciendo, y ahora os comentaré de qué va el tema de la difusión que tenemos. Este proyecto está previsto que tenga también unos pequeños episodios de televisión donde vamos a poder ver a modo práctico, encontrarnos con personas que tienen ciertas circunstancias o que tienen ciertos asuntos reincidentes y que quieren ver cómo a través de las leyes mentales, que es un poco el fondo y ahora entraremos en ello, van a poder ir solventándolo. Esta parte de lo de la televisión todavía está en esa fase de preproducción, como estaba diciendo, se están encargando de buscar especialmente patrocinadores, sitios donde poder hacer las grabaciones, etcétera, ¿no? Y también vamos a contar dentro de este proyecto multidifusión con una revista mensual que estará digitalizada para que se pueda enviar por correo electrónico, verla directamente a través de nuestra web. Creo que se va a habilitar en el anfitriondelcambio.com, que se va a habilitar un espacio donde también se podrá leer y descargar. Así que eso básicamente es un poquito de lo que va todo esto del Anfitrión del Cambio, un proyecto comunicativo que es multidifusión y va en multisoporte. ¿Qué tendrá como temática central? Va a estar centrado sobre todo en el tema de las leyes mentales, que ahora también vamos a ir poquito a poco desgranando qué es. Entraremos en ellas poco a poco, vamos a ir en cada episodio viéndolas, vamos a ir entrando en sus vertientes, en sus aspectos, la forma en la que se manifiestan en la vida diaria, cómo van influyendo en esos asuntos y bueno, podemos preguntarnos ¿y para qué sirve esto? ¿O para qué sirve? Pues va a servir para saber por qué nos pasan muchas de las cosas que nos pasan en nuestras vidas, por qué se repiten a veces ciertos patrones, por qué hay cosas que parece que no nos podemos desprender de ellas, etcétera. No es un poquito todas esas cosas. No tiene nada que ver ni con cosas esotéricas, ni aunque las respeto también profundamente, todos los temas en general. Los que me conocen un poco saben que respeto cualquier tipo de ideología, de idea, de enfoque. Soy una persona con la mente abierta y eso sin duda te lleva y te obliga a respetar cualquier idea de cualquier persona, ¿no? Pero en este caso, el tema de las leyes mentales no tiene que ver con esoterismos, ni con metafísica, ni con magia, ni con nada que uno quiera, no. Simplemente son leyes naturales que están ahí. Podemos considerarlo magia como podría considerar alguien de hace 5 siglos que un avión vuele sería algo mágico. Hoy día sabemos pues cómo funcionan las leyes de la aerodinámica y que si se para en pleno vuelo va a caer hacia abajo, pero si mantiene la velocidad con la aerodinámica va surcando el aire, o como conocemos las leyes de la termodinámica y la de los fluidos y la de la gravedad, y un buen piloto de competición de rallies, por ejemplo, tiene intuición sobre las leyes de la inercia y de la fuerza centrífuga y es lo que le permite apurar esa curva derrapando.
pero no está haciendo magia, simplemente las intuye, las percibe, las siente. Son leyes que no son visibles, no se baja allí a hacer cálculos, a tomar medidas, hace un cálculo matemático y dice tengo que entrar a la curva a tal velocidad. No va así, no va así. Pues las leyes mentales es algo parecido, son eventos naturales que los procesa la mente. Por eso se llaman leyes mentales, porque los procesa la mente. Pero no dejan de ser leyes naturales que están ahí y que cada vez que las procesas van a producir una serie de resultados en función de la forma en la que los procesas. Igual que volviendo al ejemplo del rally, la ley de la fuerza centrífuga, por ejemplo, al entrar en una curva va a actuar igual y va a ser en función de cómo él maneje el vehículo, que va a salir bien de la curva o va a tener el accidente, ¿no? Pero la fuerza está ahí, la inercia está ahí, la fuerza centrífuga está ahí, etcétera. Entonces, es lo que decía, lo más importante tal vez de todo este espacio y de todo lo que vamos a ir haciendo es que va a servir para que sepamos por qué nos pasan ciertas cosas, pero en el lado positivo también. Imagínate que hay cosas que te pasan y quieres que te pasen más veces, que te gusta y te gusta ese camino y quieres hacerlo. Conocer las leyes mentales nos va a permitir identificarlas. Y una vez que las identificamos, nos va a permitir o separarse o acercarse a esos efectos en nuestra vida. Cuando tú ya tienes claro cuáles son, porque no tiene por qué ser solo una ley. Puede haber una influencia de una, de varias, combinadas. Cuando tú tienes claro qué es lo que está ejerciendo esa influencia, si te interesa, te acercas igual que el buen marinero. Cuando le interesa, tira de la vela y empieza a aprovechar el viento. Pero si no le interesa, no. Pues del mismo modo vas a poder manejarlas de esa forma. Dicho en sentido práctico, nos van a permitir estas leyes mentales, nos permiten hacer crecer lo que queremos que crezca en nuestra vida y reducir o eliminar lo que queremos que se reduzca o que se elimine. Así que, como decía, no es magia, no es magia. Puede parecerlo, puede parecer algo esotérico, porque hay una de las leyes, las tienen también en la página web elanfitriondelcambio.com, que es la página oficial de este proyecto. Ahí van a poder encontrar estos mismos episodios que vamos a ir emitiendo, los van a poder encontrar ahí archivados y acceder a cada uno cuando quieran y en el momento que quieran. Pero lo que les decía, no es magia, no es magia. Simplemente son leyes naturales de una base energética que fluyen a través del pensamiento y fluyen a través de la mente. Del mismo modo que la energía eléctrica fluye por la instalación eléctrica. Pero no es la instalación. Fluye por ella, pero no es ella. Fluye por la instalación, pero no es la instalación. Es importante recalcar esto porque las leyes mentales fluyen a través de la mente y del pensamiento, pero no son la mente y el pensamiento. Es por el camino que fluyen. Igual que, volviendo a ese ejemplo de la energía eléctrica, no importa el origen, no importa si la energía eléctrica se ha generado en una batería, si es energía solar, eólica, es nuclear, viene a dar igual. Cuando llega empieza a fluir por esa instalación y cuando llega al final cumple su propósito, que puede ser encender el televisor, que la lavadora funcione, que la nevera mantenga la comida fresca. Y es la instalación, precisamente, además, cuando sabes lo que tú quieres instalar, lo que quieres poner en tu casa, cuando lo sabes, pues también montas una instalación adecuada a eso, solicitas una potencia adecuada a eso, pues es similar. Las leyes mentales, cuando tú tienes claro cómo funcionan y son bases energéticas y sabes cómo fluyen a través del pensamiento, a partir de ese momento, a partir de que las empiezas, primero tienes que empezar a conocerlas y las vas manejando, pero claro, para ello hay que ser consciente de que existen, porque no es visible. Es como si alguien que fuese pre-mundo de la electricidad, volvemos al ejemplo de hace 500 años, por ejemplo, pues vería un cable y no sabría para lo que sirve y se podría electrocutar. Hoy día sabemos lo que es y no metes los dedos en un enchufe, ¿no? Entonces es algo similar. Se trata primero de ser consciente de que existen, porque no es una cosa visible que la puedas medir, tocar y meter en una caja. Siendo conscientes de que existen, ves su influencia, igual que pasa con el viento, que no lo ves, pero ves moverse las hojas, ¿no? Cuando tienes la consciencia de que existe, empiezas a observar los efectos y empiezas a identificar esos patrones en tu vida, que no tienen por qué ser exactamente iguales que los que pasan en la mía o en la de mi vecino, ¿no? Tú lo empiezas a identificar y empiezas a saber cuáles son y cuándo influye una o influyen varias y en qué grado cada una. Y a partir de ahí, volvemos al ejemplo de lo de la instalación eléctrica. A partir de ahí, lo que tú vas a hacer es adecuar tu instalación
y solicitar la potencia que necesitas para los aparatos que quieres mover, pero en leyes mentales. Y decir solicitar es una forma de hablar, al referirnos a un tercero, porque no se trata aquí de que estemos solicitándole a un nadie una cuestión de fe, ¿no? Estos Radio Tide Podcasts no pretenden enseñar a nadie, solamente pretendo, yo como director de este proyecto, pretendo explicar desde la experiencia y desde los años que llevo usándolos, pretendo explicar cómo funcionan. Y sobre todo, no pretendo enseñar a nadie por un motivo muy sencillo, porque no se puede enseñar a quien no quiere aprender. Da igual la de años que alguien vaya al colegio, si no quiere aprender no va a aprender nada. Un niño puede estar 20 años allí y no aprendería si no quiere. Te pueden coger y ponerte 20 clases de formación en tu empresa y si no quieres aprender no vas a aprender. No se puede enseñar a quien no quiere aprender y a la misma vez no se puede evitar que alguien aprenda si quiere aprender. Aunque no le quieras enseñar, va a estar observador, se va a fijar, va a observar todo y va a aprender. Por lo tanto, por eso digo que yo no pretendo enseñar, yo solamente lo voy a explicar. Y aquel que quiera y que le interese y quiera aprender, pues va a tener una fuente donde puede acudir a enterarse y aprender y ser autodidacta en este campo. Sin más. Tal vez llegado este momento, antes de que se nos vaya un poco todo el tiempo, ya les digo, hoy el espacio es un poquito más largo, por eso que es el primero y es la presentación. Tal vez les interese saber cómo comencé yo en esto. Pues de una forma muy sencilla, fue poco a poco, ¿no? Yo siempre he sido alguien que le ha interesado mucho todo el tema de esos que llaman los libros de autoayuda, que desde mi punto de vista, y es una opinión personal que no tienen por qué compartir, se tenían que llamar, no sé, de otra manera, de autoformación. Yo los suelo llamar libros de autoformación, porque un libro de autoayuda sería libros donde tú vas porque tienes un problema específico, y viene problema-solución, y no tienes quien te ayude y te tienes que autoayudar tú. Entonces, por eso, como hay libros de ese tipo, por supuesto, sobre todo vinculados a temas de salud y otra serie de cosas, hay libros de ese tipo, pero la mayor parte de esas cosas, cuando entras ahí, no sé, en la FNAC o en el Corte Inglés, etcétera, y ves la sección de autoayuda, la mayor parte de esos libros realmente son autoformación. ¿O es que acaso si te compras el de Buffettología de Warren Buffett o si compras uno de Robert Kiyosaki, te están ayudando a algo, te estás autoayudando, estás aprendiendo? Ellos han transmitido a esos libros su conocimiento y te están formando. Tú has decidido formarte en ese campo y estás cogiendo datos que en otro sitio a lo mejor no tienes, que en otros cursos no tienes, o que en una información reglada, universitaria, de formación profesional, etcétera, al estar encajada en unos contextos que son los que se tematizan y se dan siempre, pues a lo mejor no la encuentras. Así que bueno, dicho eso, eso me llevaba a mí siempre quería aprender más. Yo soy el curioso, el observador, y siempre tenía interés en el tema del lenguaje corporal, en el tema de hablar en público, en el tema de, yo qué sé, en todos los libros que iban saliendo. Y empecé a ver libros también de cosas que, bueno, pues a veces eran un poco más raras y hacía mis pruebas. Y bueno, El poder contra la fuerza, que es el libro este que habla de cómo influyen los objetos y cierta energía, como todo tiene una energía, una polaridad de positivo y de negativo dentro de esa misma cosa, pues cómo te ejerce a ti esa influencia, ¿no? Esa energía. Y iba viendo, yo hacía mis pruebas, mis ensayos, pero bueno, llega un momento en que empiezo a indagar mucho más y empiezo a entrar en la parte de hasta qué punto el valor de la creencia funciona, ¿no? En uno mismo. Es decir, cómo observaba, como había veces que cuando alguien estaba convencido de algo, le funcionaba siempre, iba para allá, daba igual, que fuera un vendedor, que era un compañero y él estaba convencido de que iba a sacar aquel día un pedido y lo sacaba, pero cuando a lo mejor le decían que no lo iba a sacar o que no iba a poder, de repente ya no lo sacaba. Entonces te acababas dando cuenta que tenía poder. Las palabras que le decían, la influencia, su procesamiento de que ya no era capaz,
Entiendo que en todo esto siempre puede haber una serie de opiniones y además hay una de las leyes mentales, también las pueden encontrar en la página web, en laanfitriondelcambio.com, hay una sección que vienen las leyes mentales y van a encontrar las 23 con sus definiciones y una pequeña explicación de qué es cada una. La primera de todas es la ley de la creencia y está colocada la primera, pues no es por casualidad, no se han colocado por orden por casualidad, sino que es la primera porque es la básica. Sin esa creencia, sin esa ley de la creencia, no vas a poder hacer nada en general porque es una ley que te define en el sentido de que todo lo que tú haces en tu vida actúas conforme a lo que crees. Si crees que existe vida después de la muerte o no. Si crees que existe Dios o no. Si crees que tu pareja te es fiel o no. Todo eso va a influir en la forma, y cuando hablo de creencias no me refiero a opiniones, sino a creencias firmes, a cosas por las que estarías dispuesto a casi dar tu vida, ¿no? Que es una creencia que desde pequeño te la han inculcado o la has cultivado y crees en ella. Esas creencias son las que a veces se denominan como creencias limitantes, pero también podrían ser creencias impulsoras. Pues esas son las creencias que yo empecé a pensar que, oye, esto tiene que tener cierta influencia porque hay que ver cómo la gente se influye, se empujan cuando alguien cree en su virgencita o en su amuleto o cree que antes de entrar a un sitio si hace tal gesto o toca tal cosa tiene más suerte. Y entonces vas pudiendo ver que realmente el poder no estaba en el objeto, sino en lo que tú le otorgabas al objeto con ese valor de creencia. Al creer firmemente en aquello, funcionaba, porque había muchas veces que cuando dejaban de funcionar, los dejaban de creer en ello, dejaba de funcionarle, ¿no? La gente que a lo mejor está en una religión y creía mucho en, no sé, por ejemplo, en una virgen, un día conoce a los de otra religión, le predican, le hablan, resulta que ese cambio ya no le ejerce ese poder, esa virgen, ahora se lo ejerce otro tipo de creencia, y entonces ahora esa es a la que le reza, ¿no? Entonces, todo esto a mí me llevaba un poco como a pensar, a tener confusiones, hasta que empecé a encontrar todo este contexto de las leyes mentales, gracias a Brian Tracy y a otros que en los 70 empezaron en Estados Unidos a indagar y a recopilar información. Estuve formándome y viendo y estudiando, empapándome de todo lo que había y haciendo luego esa cosa de ensayo y error y poniéndolo en prueba. De esa manera fui entrando en este campo y les puedo asegurar que cambié mi vida, los que me conocen desde hace más tiempo. Y cuando digo que cambié mi vida, no me refiero a que yo sea un tío millonario y cosas así, porque siempre que uno habla del éxito parece que el éxito está asociado a 20 yates y 50 Rolls Royce. No, el éxito es que consigas aquello que pretendes conseguir, lo que quieras, el logro que tú te propones, la meta que te propones. Éxito es haberla alcanzado. Y para unos, tener la vida que desean puede ser que son libres, simplemente no tienen nadie que les mande. Para otros puede ser que tienen dinero que nunca se acaba. Otros puede ser otro tipo de cosas, que están siempre con su familia o que están siempre viajando. No tiene por qué estar vinculado a la cuenta del banco. Eso es algo que habitualmente es un cliché, vamos a llamarlo cliché. Por eso les digo que todas estas leyes mentales sirven para construirte la vida que les desea. La gente que lo que desea, seguramente la mayor parte de la gente lo que desea es más dinero, pero también te va a servir para saber qué tienes, como son leyes, que tienes que, digamos, vender, no de productos, sino vender de tu vida para poder conseguir eso, porque al fin de cuentas en la vida, como son también una serie de núcleos energéticos, están... eso ya lo indagaremos en algún otro episodio porque ese es el de presentación. Hay siempre una cosa alrededor de la que todo gira, hay una cosa sobre la que pivota, ¿no? En tu vida tú colocas algo en el centro y todo empieza a pivotar alrededor de eso. Puede ser el trabajo, la familia, el dinero, las amistades, algo. Entonces, claro, si tú ahora hay gente aquí que a lo mejor nos está escuchando y resulta que sí, que la vida le va muy bien, tienen mucho dinero y no tienen problemas. Su problema no es el dinero, pueden estar sin trabajar y un montón de años que no se les va a acabar. Pero su problema a lo mejor es, no sé, la salud, o que sus hijos no le hablan, o que, yo qué sé, que sienten que no tienen un fondo. Y otros puede ser a la inversa. Simplemente tienen una familia encantadora, pero sienten que no tienen el suficiente dinero para hacerles tan felices como a él le gustaría o a ella le gustaría. Así que todo esto, por ir resumiéndolo ya y concluyendo este especial, todo esto va a ser las leyes mentales. Vamos a ir viéndolas los martes y los viernes. En principio está programado en los espacios para que pueda salir los estrenos de cada episodio. Martes noche, viernes noche. Esa creo que era la programación que había, si no recuerdo mal. Puede que a lo mejor si lo están oyendo esto después, algunos tiempos después, haya cambiado. Pero
esencialmente es eso. En cualquier caso, elanfitriondelcambio.com, en la sección de agenda de eventos, van a encontrar las fechas de cada evento que hagamos, de cada episodio que se estrene, etcétera, etcétera. Así que, muy importante, visiten la web elanfitriondelcambio.com. Ahí van a encontrar todo lo que esté vinculado a esto. Solo es esa la web oficial. En el pie de web, si entran vía PC, vía ordenador, van a encontrar todas las redes sociales en las que estamos. No estamos en todas, estamos en muchas, pero lo digo para que, si están en alguna de ellas, nos puedan seguir desde esas redes sociales. Nos van a poder seguir en plataformas de vídeo y en plataformas de audio. Únanse a la comunidad, es gratuito y eso les va a servir para estar en conexión con nosotros en todo lo que sea necesario, quieran y puedan, les interese a su aire, porque al suscribirse, al registrarse a la comunidad, usted mismo puede decidir, o tú mismo puedes decidir, en qué quieres ser informado, en qué no, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta aquí. Sin más, ya se nos acaba el tiempo del programa, ya me hacen señas, así que nos vamos a marchar. Les habló David C. Mendoza, esto es los Radio Type Podcasts de El Anfitrión del Cambio. Y recuerda que en tu vida, el anfitrión del cambio eres tú. El Anfitrión del Cambio. Una producción de Máximo Estudio que dirige y presenta David C. Mendoza. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Y visita elanfitriondelcambio.com para descubrir mucho más.